Yo quiero presentarme, soy la doctora Guadalupe María Bruera, soy médica neuróloga, tengo el honor de trabajar en el Hospital Privado de Rosario, de la red integrada del Grupo Gama. Para mí es un placer nuevamente estar hoy acá. Trabajamos de manera multidisciplinaria con muchos colegas, que hoy nos tocan las 3 disertantes, pero somos muchos más. Quería agradecer a Estela. Estela es la que permite que nosotros estemos acá, hace un trabajo muy arduo, muy silencioso muchas veces y poco visible, así que Estela, te quería agradecer enormemente todo tu trabajo en medio de una pandemia, que siempre con los brazos arriba y mejorándonos, así que gracias, Estela. Bien, por otro lado... Guadalupe. A vos por organizar también todas estas charlas, y aprovecho, bueno, está el doctor Tur acompañándonos, así que le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo también. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. El doctor Tur es la persona que nos permite esto a diario, y bueno, quería también un poco comentar que es un placer que esté hoy acompañándonos, pero nos acompaña diariamente. Todo lo que podemos hacer en el hospital es en gran parte gracias a él, así que es un honor que nos está acompañando en esta charla. Así que muchas gracias, Mario. Bueno, vamos a comenzar. Vamos ahora a compartir pantalla para ver la presentación. Bueno, mientras van ubicándose, yo soy Mario Turn. Quería agradecerles a ustedes la presencia, a todos los integrantes de la comunidad de Rosario, al cual tan frecuentemente nuestros queridos profesionales se dirigen, a Estela Endetich por la organización y a las 3 participantes de la disertación que las conozco y las quiero mucho y las aprecio mucho como profesionales. Así que estaré con ustedes mientras dure la disertación, luego me tengo que acoplar a un Zoom con Buenos Aires. Gracias y muy amable por el saludo. Muy bien, muchas gracias, doctor Tur. Le agradecemos mucho su presencia. Vamos a ver si, tenemos un segundito, a ver si puede conectar Guadalupe, y si no, vamos a avanzar con la doctora Cerrato, que es quien seguía en la presentación. Así que damos un minutito, y si no, seguimos con la doctora Cerrato. Bueno, comenzamos con la disertación. Nuevamente, gracias a todos los que se fueron ingresando posterior a compartir la pantalla. Nuevamente, muchísimas gracias. Vuelvo a repetir que escriban todas las preguntas en el chat y vamos a ir contestando. Bueno, el tópico que vamos a desarrollar en el día de hoy es no puedo mover el brazo, ¿sí? Tengo una ACV. Para los que ingresaron recientemente, mi nombre es Guadalupe Bruera, yo soy jefa del Servicio de Neurología del Hospital Privado de Rosario, que pertenece a la Red Integrada de Salud del Grupo Gama. Bueno, vamos a hacer el temario. Es importante tener un orden y que ustedes sepan que van a escuchar hoy. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con qué es una ACV, cómo lo puedo diagnosticar, cómo se trata, si puedo prevenirlo, de qué manera se puede hacer, y algo fundamental que tiene que ver con la atención fonoaudiológica y las funciones neurocognitivas, que es muy importante en estos pacientes. Para estos últimos 2 tópicos lo va a desarrollar la doctora Romina Cerrato y Laura Roner, que nos acompañan como disertantes en esta temática del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con algo que es muy interesante, que es ¿qué es una ACV? La definición de ACV no tiene que ser algo teórico, tiene que ser algo práctico. Para esto les traje 2 diapositivas que me parecen muy interesantes, que es que la ACV es una pérdida súbita, ¿sí? Súbita quiere decir que es de golpe, del flujo, ¿sí? Que es la sangre que irriga una parte del cerebro. Nosotros en el cerebro tenemos diferentes áreas que tienen funciones. Hay neuronas que nacen, por ejemplo, para hablar. Entonces, esa neurona que nació para hablar, para poder hablar como lo estamos haciendo hoy, tiene que comer oxígeno o glucosa, que es azúcar, y respirar mediante el oxígeno. ¿Cómo llega a eso? Llega mediante la sangre que pasa por las arterias. Entonces, es fundamental que para que yo pueda desarrollar el lenguaje, esté irrigada adecuadamente, ¿sí? Esa neurona. Cuando eso se tapa o se rompe, ¿sí?
se pierde la función que la neurona tiene, no puede respirar con el oxígeno, no puede comer azúcar, y lo que pasa con esta persona es que está cursando un ACV. Es la primera causa de discapacidad a nivel mundial, o sea que si ustedes van por la calle viendo una persona que tiene una dificultad para caminar, es muy factible que sea secuelado de un accidente cerebrovascular. Y lo otro, que lamentablemente estamos hablando de una patología con alta mortalidad, ¿sí? Esto quiere decir que es una de las principales causas de muerte en el mundo y principalmente en Argentina. Bien, como el tema de las cifras son números, y para nosotros los números, sobre todo para la red integrada del Grupo Gamma, no dice nada, sino que dicen las personas, les voy a compartir brevemente un video que hicimos institucional para que vean qué es el ACV. El ACV es una enfermedad grave que se produce por la falta de irrigación en una parte del cerebro. Sí, exacto. La mayor causa de discapacidad en el mundo es el ACV. Cuando me levanté, todo se me movía, tuve la sensación de que estaba mareado y tenía también problemas para elaborar palabras. Vos podés reconocer un ACV. ¿Cómo? Si de golpe una persona no puede mover la mitad del cuerpo, se cae el brazo, se cae la mitad de la cara, no puede comprender lo que le decimos o no logra hablar, eso es un ACV. Llamar rápido a un servicio de emergencia y que sea trasladado al lugar más cercano. En el Hospital Privado de Rosario estamos preparados para diagnosticar y tratar el ACV. El ACV no se queda en casa. Existen tratamientos efectivos. Cuanto más rápidos los hacemos, mejores son los resultados. Hoy puedo decir que tengo una vida normal y que el ACV es solo un mal recuerdo. 1 de cada 4 personas en el mundo va a sufrir un ACV. No seas vos, cuida tu cerebro. Tu cerebro y tu corazón están conectados por arterias. Para cuidarlos, controla la presión y el estrés, los niveles de azúcar y colesterol y hacer actividad física. El COVID no es una causa para que no consultes. Vení rápido a la guardia. Todas esas cifras, todos esos números son... Bien, bueno, le vamos a ir pidiendo a los que van ingresando que apaguen sus micrófonos. En este video pudimos ver a un paciente que está conectado, nos acompaña hoy con nosotros, que es Mario, que va contando un poco qué le pasó con su ACV, que por suerte tuvo un tratamiento y está muy bien y nos está acompañando hoy, así que bueno, es muy importante que cuando uno habla de qué es un ACV, son seres humanos que lamentablemente sufrimos, digamos, esta patología y es fundamental que, como se ve en el video, podamos actuar de manera rápida. Bueno, la pregunta de cómo puedo diagnosticarlo, esto hay una respuesta que es concisa y concreta, todos podemos diagnosticar un ACV y los voy a invitar a compartir otro video donde nos muestra cómo podemos diagnosticar a una persona que está sufriendo un evento cerebrovascular. Hoy más que nunca necesitamos de tu ayuda. El ACV puede ser diagnosticado por todos. ¿Cómo podés hacerlo? Si ves una persona que tiene debilidad en la mitad de la cara, tiene pérdida de fuerza en el brazo, no entiende lo que estamos hablando o no puede hablar, eso puede ser un ACV. Llama a la emergencia de manera rápida y que lo trasladen al hospital más cercano. Gracias por ayudarnos a combatir esta patología. Bueno, como vieron en el video, cualquiera de nosotros podemos reconocer un ACV, el diagnóstico del ACV es fundamental, todos los tratamientos que hay, cuanto antes se hacen, son más efectivos, entonces es fundamental que cuando terminemos esta charla, todos nos llevemos algo a nuestra casa, a nuestro trabajo, que es que podemos reconocer esta patología. Así como una persona que tiene un dolor en el pecho, cualquiera de nosotros decimos se está infartando, puede ser un infarto en el corazón, lo mismo sucede con el ACV y es fundamental que ayudemos todos a poder diagnosticarla. Otra pregunta que es muy importante es cómo podemos prevenir el ACV, ¿sí? Si en algunos casos pudimos haber hecho varias cosas para no llegar a un ACV. Y eso, la respuesta es que sí.
¿Cómo se previene una ACV? Se previene tratando de controlar estos 10 factores de riesgo que mencionamos en esta diapositiva. ¿Qué son los factores de riesgo? Todas las condiciones que aumentan la probabilidad de algo, en este caso de desarrollar una ACV. La hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante y más frecuente en esta patología. Es algo primordial que ustedes, cada uno de ustedes, cuando vayan al consultorio le pregunten al médico qué presión tengo y que sepan a qué se llama presión normal y a qué se llamaba hipertensión. Debo tener un valor de menos de 140 de máxima y menos de 80 de mínima para que uno diga que el paciente está normotenso. Cuando el paciente tiene 150 o 160, ya con un solo valor que está por arriba del nivel recomendado, eso se llama hipertensión. Por lo tanto, este factor de riesgo tiene que estar estrictamente controlado para evitar el desarrollo de una ACV. El consumo de tabaco, sea un cigarrillo o sea 3 atados, cualquiera de esa cantidad, en ese rango ya estoy con un riesgo mayor de poder hacer una ACV, el azúcar elevado en la sangre, que se llama diabetes, el colesterol, sobre todo el malo, que lo llamamos LDL, cuando está por arriba de 100, es otro factor. El consumo excesivo de alcohol, lamentablemente en la pandemia hemos visto cómo el consumo de alcohol es algo que viene creciendo, sobre todo en grupos etarios de personas bastante jóvenes, y ¿cuánto puedo tomar de alcohol? Que es una pregunta muy frecuente. En realidad, lo que no daña ni al corazón ni al cerebro es una latita de cerveza chiquita, ¿sí? Y en el caso del vino, es 1/4 de una copa. Una botella de vino debería durarnos entre 5 a 6 días. Eso sería, digamos, lo permitido para poder tomar. Evitar las bebidas blancas, ¿sí? Eso sobre todo porque tienen mayor graduación alcohólica. La obesidad, el sedentarismo, lo que se llaman las arritmias, que el corazón vaya con un ritmo que no es el habitual, ¿sí? Eso, sobre todo una arritmia que se llama fibrilación auricular, puede producir una ACV. El consumo de lo que se llaman drogas ilícitas, sobre todo el consumo de cocaína y de éxtasis. Acá me detengo un segundo para dejar un mensaje claro que tuvimos lamentablemente pacientes. Cuando una persona consume por primera vez o es una consumidora habitual, en cualquiera de esas dos circunstancias puedo tener una ACV. Nosotros tuvimos una chica muy joven que consumió por primera vez cocaína y lamentablemente terminó en una ACV. Entonces el mensaje a la población es que el consumo de cocaína es una droga altamente vasoconstrictora y puede producir una ACV. El trastorno de la coagulación, que lo llaman trombofilia, que es un problema que la sangre va con unos coágulos en vez de ir más líquida, y eso puede tapar una arteria del cerebro, y lo que se llaman placas de colesterol, que es de grasa, en 2 arterias que están en el cuello, que se llaman arterias carótidas internas y que vienen del corazón. Como vieron en el video, el corazón y el cerebro están siempre conectados, y esa conexión constante hace que tanto el ritmo del corazón, la forma del corazón y las arterias tengan que estar sanas, ¿sí? El cerebro no está solo, ¿sí? El cerebro necesita mucho de que ese corazón esté muy sano para que pueda funcionar adecuadamente. Otra de las preguntas que tenemos es, que generalmente se desarrollan en muchas charlas, es si el ACV tiene tratamiento. Bueno, el ACV sí tiene tratamiento, siempre hay tratamiento para el ACV, por lo tanto no hay ninguna razón, como vimos en el video que nuestra directora médica nos mencionaba, que no hay ninguna razón, inclusive estar en pandemia con COVID, para no ir a la guardia y ser atendido para una enfermedad cerebrovascular. Con pandemia o sin pandemia, el ACV es una urgencia. Esto quiere decir que rápidamente tengo que ir a consultar a un efector, en el caso del HPR, es un hospital que tiene todos los tratamientos, al igual que en Estados Unidos o que en Francia, para el accidente cerebrovascular. Es importante trasladarlo a un efector que tenga tratamiento, porque si no, no sirve de nada que sea trasladado a un lugar donde no pueda recibir dicho tratamiento que mencionamos anteriormente. Ante la sospecha de un paciente, ¿sí?, que tiene una ACV, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, no tengo que perder tiempo haciendo nada. Alguno de ustedes me ha mandado videos que el año pasado circularon de que se le pincha un dedo, que se le da aspirina. Bueno, nada de eso. No hay que dar aspirina, no hay que dar ninguna medicación, no hay que pincharle el dedo al paciente cuando sufre una ACV en la vía pública, en la casa, en el supermercado, en donde esté.
lo que ustedes tienen que hacer es llamar al servicio de emergencia y que sea trasladado lo antes posible. No hay que hacer ninguna maniobra, no hay que ponerlo en ninguna posición, sino que hay que tratar de acompañarlo, decirle que ya está llegando el servicio de emergencia y que vamos a ir a un lugar para que pueda recibir el tratamiento. No se debe perder tiempo en nada. Por otro lado, los tratamientos que hoy por hoy hay para lo que se llama el ACV, que se tapó la arteria, que eso se llama ACV isquémico, son dos tratamientos muy efectivos. Uno es el que ustedes pueden ver en el cuadro abajo, que es una medicación que se pasa por las venas. Esto nosotros lo hacemos en el hospital, y esa medicación lo que busca es romper el coágulo. Lo que hace es, ese coágulo está duro tapando esa arteria, y esa medicación lo diluye, ¿sí? Esto es importante, que cuanto antes se hace esta medicación, tenemos más posibilidad de que la persona pueda quedar sin discapacidad y pueda vivir en otras oportunidades. Cuando ese tratamiento no fue efectivo, ¿sí?, o la persona llegó muchas horas después de pasados los síntomas, hay otro tratamiento para hacer, que es un tratamiento por adentro de la arteria, que nosotros lo llamamos endovascular, que se trata de sacar de manera mecánica, ¿sí?, el trombo. Ustedes vieron en el video al doctor Godes, que es la persona que estaba dentro de hemodinamia, mostrando justamente atrás un caso que había tenido, en donde destapó la arteria de esta manera. El concepto para llevarse a casa es que siempre hay tratamiento para la ACV, se puedan hacer estas terapéuticas o no se tiene que quedar nunca cursando en su casa el ACV. Para ir terminando la charla y darle lugar a mis colegas, les quería comentar que en la institución donde trabajamos tenemos el placer de trabajar de una manera transdisciplinaria. ¿Cuál es la diferencia entre transdisciplina, como ustedes ven acá, y multidisciplina? Que la multidisciplina somos varios especialistas hablando sobre el protagonista, que siempre es el paciente, es la persona que sufre una patología, y entre esos especialistas se toma la mejor conducta terapéutica o decisión. Eso no va más, es un concepto viejo. Nosotros en el hospital trabajamos en algo que se llama transdisciplina, que es que el paciente es el que toma la conducta terapéutica conjuntamente con nosotros. No sirve de nada que yo le ofrezca el mejor tratamiento a una persona que me dice que en realidad no quiere recibir una anestesia general y que prefiere el procedimiento hacérselo de otra manera. Entonces, el deseo del paciente, ¿sí?, lo que el paciente quiere hacer con su cuerpo, lo que él desea, para nosotros es el camino a seguir. No sirve absolutamente ninguna guía, ningún protocolo, si en ese protocolo no está incluido y no sigue siendo fundamental el deseo, la conducta y lo que el paciente quiere hacer. Por eso tenemos este pequeño algoritmo de trabajo. Protocolo es un término que ahora con la pandemia mucho hemos escuchado, pero nosotros en el hospital hace muchos años que trabajamos con protocolos. El protocolo es una manera muy ordenada de trabajar. Yo les traje un ejemplo que hacemos con una enfermedad que es el de las carótidas, y con ACV también tenemos nuestro protocolo, pero quiero, digamos, hacer mucho hincapié y quiero agradecerle a ustedes porque nos permiten diariamente poder trabajar sobre esta patología. Por lo tanto, cuando no trabajemos de manera transdisciplinaria, cuando en el hospital ustedes vean que esto no es tenido en cuenta, siempre quedamos a disposición para que lo podamos mejorar o hacer más perfectible, pero es fundamental que ustedes como personas sepan que el empoderamiento de sus síntomas, el empoderamiento del tratamiento, para nosotros es el camino a seguir en el ACV y en todas las patologías neurológicas. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar lugar. Tengo el placer de compartir esta jornada con la doctora Romina Cerrato. Ella es jefa de fonoaudiología y además de eso es una persona que nos enseña también al trabajo transdisciplinario, y para mí es un honor enorme poder presentarla, aprender de ella a diario y compartir esta presentación y esta charla. Gracias, Romina.
Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Como ya me presentó Guadalupe, yo soy jefa del Servicio de Fonoaudiología de Grupo Gama, y la verdad que también quiero agradecerle a Guadalupe porque nos hizo parte de esta charla para que podamos estar este día compartiendo con todos ustedes. En esta presentación también me acompaña la licenciada Laura Roner, que también es fonoaudióloga, integrante del Servicio de Fonoaudiología, y nosotras lo que queremos contarle, y de lo que vamos a hablar en esta charla, es de cuáles son las funciones neurocognitivas que pueden verse afectadas en el paciente una vez que ha tenido un accidente cerebrovascular. ¿Se ve bien la presentación? Perfecta, sí. Bien, comenzamos entonces. Cuando hay una lesión cerebral, en este caso generada por un accidente cerebrovascular, se genera una alteración de las funciones cerebrales. Eso genera déficits físicos, cognitivos, emocionales y sociales. En relación a los déficits cognitivos, que son de los que vamos a hablar y vamos a abordar en esta charla, se van a ver afectadas la atención, la memoria, la función ejecutiva y el lenguaje. ¿Cuánto se van a afectar estas funciones cerebrales? Bueno, eso va a depender de la gravedad de la lesión, del tipo de daño cerebral, de la localización y de la extensión de las zonas afectadas. Lo que tenemos que saber en relación a la atención es que es clave, y sobre esta función se asientan el resto de las funciones cognitivas. También, por eso la atención nos acompaña en cada una de nuestras acciones que hacemos cotidianamente. Y existen distintos tipos de atención. Tenemos la atención sostenida, que es la que nos permite sostener el foco de atención durante un periodo de tiempo. Cuando este tipo de atención se ve afectada en los pacientes, tienen muchas dificultades para sostener el foco durante largos periodos de tiempo. Se distraen con mucha facilidad. Otro tipo de atención es la atención selectiva, que es la capacidad para seleccionar e inhibir cierta información del entorno. Un ejemplo claro de esto es cuando estamos en una fiesta con ruido de fondo y estamos charlando con alguien, tenemos que seleccionar a nuestro interlocutor para entender qué es lo que nos está diciendo e inhibir, no prestarle atención al ruido de fondo. Cuando esta atención está afectada en los pacientes quedan a merced de los estímulos ambientales. Entonces, cualquier ruidito, cualquier movimiento que se genera a su alrededor, hacen que pierdan su foco muy rápidamente. Otro tipo de atención es la atención dividida. Esta permite focalizar en más de un estímulo a la vez y además alternar ese foco de atención entre los dos estímulos. Esto es cuando vamos apurados y hacemos dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, estoy cocinando y me pongo una taza de café a calentar en el microondas. Entonces, cuando esto está afectado en los pacientes, tienen dificultades para hacer las dos actividades al mismo tiempo y también para cambiar de manera flexible de una tarea a la otra. Y eso hace que se vea afectada o una actividad o la otra, o muchas veces no pueden concluir ninguna de las dos tareas. Bien, ¿qué es lo que pasa con la memoria en los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular? Puede ser que se olviden lo dicho recientemente, que se olviden los nombres de las personas, que olviden dónde dejaron algún elemento u objeto personal. También pueden tener dificultades y olvidar cambios en sus rutinas, que se olviden de situaciones pasadas, algún evento, algún acontecimiento importante, y aparece con frecuencia reiteraciones de comentarios y preguntas. Preguntan varias veces lo mismo o hacen el mismo comentario varias veces en un corto periodo de tiempo. Otra función que también les mencioné que puede verse afectada son las funciones ejecutivas. ¿Qué es lo que nos permite hacer la función ejecutiva? Nos permite secuenciar cuando vamos a realizar una tarea, organizar, planificar, establecer prioridades,
alternar entre distintas acciones, generar y utilizar estrategias. Y cuando estas funciones ejecutivas están afectadas, el paciente se bloquea frente a actividades de la vida cotidiana, pierde muchas veces las iniciativas para hacer cosas, cuando realiza una tarea no realiza bien los pasos necesarios para poder ejecutarla, o repiten las acciones varias veces, o bien se tornan impulsivos y hacen todo sin pensarlo. Y llegamos a la última función, que es el lenguaje, que es tan importante para nosotras, las fonoaudiólogas, porque el lenguaje no solamente es una función importante a nivel cognitivo, sino que el lenguaje nos atraviesa, nos caracteriza como seres humanos, nos permite comunicarnos y relacionarnos con los demás. Es por eso que cuando el paciente es dado de alta y regresa a su casa, uno de los eventos más importantes que debe atravesar tanto el paciente como su familia es el trastorno que genera el lenguaje y el habla en las actividades de la vida diaria del paciente. Por eso es que es tan importante su tratamiento y su rehabilitación, que es de lo que les va a hablar en un momento mi compañera, la licenciada Laura Roner. Y antes de darle paso a Laura, quiero decirles que más allá de todas estas funciones que pueden verse comprometidas en el paciente o alguna de ellas, en el paciente que sufrió un accidente cerebrovascular, si el paciente es acompañado y realiza el tratamiento adecuado, todas estas funciones pueden ser recuperadas. Así que bueno, quería que se queden también con ese concepto. Y ahora sí, le doy paso a mi compañera, la licenciada Laura Roner, que es especialista en perturbaciones del lenguaje en el adulto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Guadalupe, Estela, Dr. Tur. Es un placer estar con ustedes y poder compartir este espacio para poder brindar lo mejor que podamos hacer nosotros los profesionales del HPR por los ciudadanos rosarinos, ¿no? Y no rosarinos también. Bien, voy a compartir, a ver si puedo compartir el Power. Tengo que ampliarlo. Ahí estamos. Ahí se ve perfecto. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí, sí, muy bien. Bueno, yo soy licenciada en fonoaudiología y me dedico principalmente a la rehabilitación de las afasias, que son justamente las alteraciones del lenguaje como consecuencia de diferentes etiologías, pero la más frecuente es el accidente cerebrovascular. ¿En qué consiste nuestra tarea? Principalmente en relación al lenguaje, la atención temprana de todas las alteraciones lingüísticas que el paciente va a ver afectado tiene que ver con el primer momento de instalación del ACV, en donde ya desde el momento de la sala de internación y cuando el paciente pasa el ictus más agudo, empieza a observar que su lenguaje no es el mismo, que quiere decir una palabra y dice otra, que no logra entender las consignas que le dan los profesionales que lo rodean. Por eso, para la fonoaudiología y para la fasiología, que es justamente la subdisciplina que se dedica a esto, es muy importante esta etapa desde la instalación del ACV hasta los 3 primeros meses. Es lo que llamamos nosotros emergencia fonoaudiológica, porque el cerebro tiene mucha labilidad y necesitamos acompañar entonces al paciente desde lo lingüístico. La atención temprana fonoaudiológica tiene fundamentos neurobiológicos, está inserta en un equipo interdisciplinario transdisciplinario, con mayor precisión como lo expresó la doctora Aurora. Participa también la familia en este hacerse cargo, porque no somos solamente los profesionales, la familia debe cumplir un rol muy importante y acompañarnos en ese camino de rehabilitación. Importante también el momento de intervención y nunca olvidar que el paciente afásico es una persona, no es un número, no es un caso. El propósito de esta atención es mantener al paciente comunicado desde el primer momento, evitar daños lingüísticos mayores, porque muchas veces pasa que en el entorno familiar el paciente no habla o no se le entiende, y cuando puede articular algún
algún signo conocido en nuestro sistema, la familia lo refuerza y eso muchas veces trae la instalación de estereotipos que son muy difíciles luego de sacar a través del tratamiento. Otro propósito es evitar el aislamiento del paciente, tratar de acompañarlo desde el primer momento. Cuando el paciente se despierta luego del ACV, se encuentra con una situación confusa, no sabe qué le pasó, tiene medio cuerpo sin poder moverlo. Entonces, bueno, todo esto es muy importante para acompañarlo. Y también el acompañamiento de la familia, como lo acabamos de decir recién. La tarea nuestra es efectuar un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Efectuamos la evaluación de los distintos aspectos del lenguaje, la comprensión, la elocución, repetición, nominación, en base a una serie de baterías de test que nos van a permitir establecer un diagnóstico del lenguaje, describiendo un síndrome neurolingüístico, es decir, cómo está el lenguaje de ese paciente, qué es lo que está más afectado, si es la comprensión, si es la expresión, y así tenemos diferentes cuadros lingüísticos frente a estos accidentes cerebrovasculares. Una vez efectuado el diagnóstico, se realiza el pronóstico en base no solamente al lenguaje, sino a un montón de variables que tienen que ver con las características propias del paciente, con su nivel cultural, con su nivel lingüístico premórbido, es decir, cómo era su lenguaje antes de la lesión, cómo se encuentra ahora, y con el aspecto psicológico también, que tiene que ver mucho con el encuadre del tratamiento, porque son tratamientos largos que requieren de 1 a 3 años muchas veces para su rehabilitación, depende del cuadro, y por tanto van a requerir una constancia continua y una motivación del paciente y de su familia. Esa reeducación o tratamiento lo efectuamos principalmente en la creación de nuevos sistemas de aferencias y coordinaciones de información neural en base a los canales que se mantuvieron, a los canales indemnes, que también participan del lenguaje, pero que son de niveles inferiores. Así como el niño adquiere el lenguaje en una ontogenia, en la fascia sucede una pérdida inversamente proporcional a esa adquisición y por tanto debemos volver a alguna información sensoperceptiva. Esta reeducación se hace en base a la activación de capacidades inhibidas, desbloqueo, al control de actualizaciones lingüísticas incorrectas, es decir, evitar conductas lingüísticas excitatorias que no corresponden, a la reorganización de las capacidades restantes, que es lo que llamamos fondo de reserva, la puesta en marcha de mecanismos compensatorios, sistemas de comunicación alternativa o aumentativa, que acompañan el tratamiento y de acuerdo al nivel de recuperación pueden o no acompañar al paciente. Y el paciente debe percibir al tratamiento fonoaudiológico como un beneficio, para poder restablecer sus funciones afectadas o al menos compensarlas de la mejor manera. Bien, aquí tenemos entonces, esto se hace en base a contenidos y recursos que se utilizan generalmente una vez diseñado el plan, se utilizan fichas, juegos, actividades de la vida cotidiana básicas e instrumentales y generadores para trabajar todo esto. Pero siempre, siempre el tratamiento es efectuado de forma individualizada, porque necesitamos contextualizarlo para cada paciente. Por tanto, el objetivo final de la rehabilitación es la reinserción familiar, social y laboral a través de la recuperación del lenguaje. Y también, en una última instancia, se efectúan talleres de comunicación en forma grupal, en donde cada uno de los pacientes puede transmitir esta empatía y esta transferencia. Finalmente, terminar con que el profesional fonoaudiólogo debemos actuar como un lazo comunicacional entre el paciente y el mundo, ya que muchas veces constituimos un instrumento a través del cual el paciente puede comunicarse con la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, excelente la presentación, muy clara, muy bueno. Gracias, Guada. Muchas gracias para ir dándole lugar a toda la audiencia, a todos los que están conectados, que ya empezaron a hacer preguntas. Quería mencionar algo que es muy importante, que nos preguntan muchas veces, el lenguaje es lo último que adquirió el ser humano, entonces cuando una persona sufre una ACV a veces nos dicen, bueno, pero porque yo ya recuperé la fuerza,
en el brazo, en la pierna, y sigo con tanta dificultad con el lenguaje. Entonces hay un concepto que quiero que se lleven también a su casa, que es el de plasticidad neuronal, que es la capacidad que tiene el cerebro de recuperarse, ¿sí? Hay neuronas que nacieron de sostén, y cuando uno en realidad las estimula con la fonoaudiología, toman el comando de las de al lado que habían nacido para hablar y se murieron por una ACV, y esa persona puede volver a hablar. Tal vez no va a ser un lenguaje igual que el que tenía anteriormente, pero sí lo suficientemente correcto para poder comunicarse verbalmente con el resto. Entonces es importante que uno le comunique con todo el equipo médico que la parte fonoaudiológica va a tardar un tiempo que no lo sabemos, que es el tiempo individual de cada ser humano, pero que no es lo mismo que lo motor, ¿sí? Porque eso muchas veces sucede. Bueno, si querés, Estela, ir comentándonos las preguntas que hay, y si alguno quiere abrir su micrófono para hacer algún comentario, preguntarnos, también eso puede hacerse después que Estela haga las preguntas correspondientes. Muy bien. Ante todo, agradecerles a las tres profesionales por la claridad en los conceptos. Realmente aprovecho también para contarles a todos, más de 58, 59 participantes tenemos. Y bueno, es como decía la doctora Bruera al comienzo, la intención del Departamento de Docencia y Capacitación de Grupo Gama, de brindar estas charlas abiertas a la comunidad sobre temáticas de interés y tan necesarias, para que ustedes justamente puedan estar cada vez más empoderados. Eso es lo que buscamos desde Grupo Gama a través de docencia y capacitación. Así que bueno, agradecerles una vez más y empezar a leer sus consultas. Teníamos una primera que decía, a ver, vamos a buscarlo aquí, si es recomendable consultar a un psicólogo para la familia y o pacientes para afrontar los cambios, por supuesto relacionados con una ACV. Bien, es muy importante el concepto que si uno busca específicamente la definición de rehabilitación, ustedes desde 1956 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define a la rehabilitación como la rehabilitación de lo físico y de la salud mental. Por lo tanto, no existe una rehabilitación que no va acompañada de la mano de la salud mental de nuestros pacientes. Eso incluye psicoterapia en una frecuencia que la va a determinar el individuo en el contexto que está, pero siempre forma parte de la rehabilitación. Cuando esto no acompaña, los resultados en el ACV son diferentes. Cuando la persona no tiene ganas, en lo afectivo tiene que ser abordado, y siempre con un profesional, digamos, que pueda tener una empatía adecuada y que pueda acompañar en el tratamiento de los pacientes. Así que la respuesta es que sí, que debe acompañarnos siempre, y cuando muchas veces esto es un consejo, a veces las obras sociales no nos autorizan, y yo le mando la definición de la OMS de lo que se llama rehabilitación, y muchas veces vuelve, pero no hay ninguna razón tampoco para que alguien no le autorice la psicoterapia como parte de la rehabilitación integral de un paciente post-ACV. Muy bien. Leo otra pregunta. ¿Qué probabilidad hay en una persona que sufrió un infarto sufra una ACV? Sí, es muy buena la pregunta que hicieron. Tiene una alta probabilidad. Las personas que sufrieron un infarto en el corazón, muchas veces ustedes escuchan el término patología cardiovascular, justamente son la patología del corazón y del cerebro, tienen más probabilidad de hacer una ACV. De hecho, posiblemente su cardiólogo, además de estudiarle el corazón, le vaya a estudiar las arterias de las piernas, que eso se llaman, digamos, patología vascular periférica, y también le vaya a estudiar las arterias de las carótidas. Nosotros en el hospital donde trabajamos tenemos cardiólogos que son un ejemplo en el servicio específicamente de cardiología intervencionista. El doctor Cialini siempre los estudia completamente y nos ayuda muchas veces al abordaje integral. Esto es fundamental, que las personas sepan que si sufrieron un infarto en el corazón, habría que pedirle al cardiólogo que puedan ver qué tipo de estudio, de screening, o una evaluación con neurología, o la parte, digamos, de patología periférica deben tener. Muy bien. Creo que está el doctor Cialini acompañándonos, así que también le agradecemos su participación. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Y a ver, un comentario.
interesante. Muchas personas de localidades más pequeñas, por miedo al contagio, no están viajando a la ciudad a hacerse los controles correspondientes. Bueno, lo venimos charlando. Sí, el comentario, muchas gracias por el comentario, no solamente de localidades, acá en Rosario también, la gente que vive en Rosario ha bajado las consultas, en neurología es un 50% menos, pero en el hospital también esto se vio en todas las especialidades, lo cual el análisis que uno debe hacer es que cuando uno no se controla adecuadamente la presión, los factores de riesgo que mencionamos anteriormente, se expone a mayor riesgo tanto de tener un ACV como de tener un infarto en el corazón, que son las principales causas que hoy por hoy tenemos de mortalidad. Los números son enormes, si bien decimos que no nos gusta hablar de cifras, son personas y son cada vez más personas que sufren esta patología. Así que un poco invitar, sean de esta localidad o de otra, a asistir a los controles. No hay ninguna causa, si no quieren ir al hospital pueden hacer una teleconsulta, pero tienen que realmente hacerla porque la pandemia, el COVID, no es una causa para dejar de consultar a su médico. Muy bien. Hay, bueno, muchas felicitaciones, excelentes exposiciones, así que se los transmito a las profesionales. Bien. Y aquí tenemos una pregunta interesante. ¿Existe algún estudio para diagnosticar en forma prematura? Sí, es muy buena la pregunta, muchas gracias por hacer la pregunta. En realidad, no, el ACV no da un preaviso, no hay algo que yo pueda previamente hacer. Lo que sí es importante es que tengo que hacer muchos controles con mis médicos y algunos estudios para no llegar a un ACV. Entonces, hay que hacer laboratorios anuales de rutina según la edad que yo tenga, el antecedente genético. Hay factores que yo no mencioné acá que tienen que ver con la genética, que si tengo papá, mamá o hermanos con antecedente de un ACV o un infarto en el corazón, esa persona va a tener que tener un laboratorio anual, controles de su glicemia, el colesterol, ver al cardiólogo, ver al médico clínico. Esas son, digamos, varias intervenciones que hacen que muchas veces se disminuya la probabilidad de contraer un ACV. Nos preguntan si podríamos desarrollar un poquito el término de hemiplegia izquierda. Sí, nosotros siempre tratamos de no utilizar ese término, pero si ustedes vieron en el video no habla de hemiplegia, digamos, lo que habla es de que se cae un brazo, ¿sí? O sea, la hemiplegia es un término médico que lo que quiere decir es que no se puede mover, ¿sí?, la mitad del cuerpo. Cuando se habla de plejía es falta de movilidad. Yo no puedo mover la mitad de la cara, no puedo mover el brazo, queda el brazo totalmente pegado al cuerpo, y la pierna no la puedo mover, y los dedos del pie tampoco lo puedo mover, ¿sí? O sea, queda paralizada la mitad del cuerpo. A eso se llama hemiplegia. Bueno, aquí nos consultan si es posible que una persona que sufrió una ACV y recuperó bien el habla, al comunicarse con sus familiares más cercanos, esencialmente presente inconvenientes para hablar fluidamente. Al hablar por teléfono no tiene problemas para comunicarse. Bien, Laura o Romina, cualquiera de las dos, si quiere contestar la pregunta. Sí, eso es muy factible porque cuando se produce el compromiso del lenguaje hay diferentes niveles de compromiso y el compromiso a su vez también es diferente en los procesos. No es lo mismo codificar que descodificar. Es decir, entender, comprender es un camino del lenguaje, y poder armar un mensaje y poner una idea en ese mensaje es otro camino, ¿no? Entonces, depende del camino que esté perturbado, es cómo se va a manifestar el lenguaje de ese paciente. Incluso suele pasar, me ha pasado con muchos pacientes que hablan perfectamente bien por teléfono, pero presencialmente tienen dificultades. Y esto muchas veces se debe, bueno, aparte del grado de severidad, como decíamos recién, a que el tratamiento tiene que lograr un autogobierno también del paciente, que es uno de los puntos. Y muchas veces presencialmente, cuando uno tiene una dificultad porque el paciente es consciente, no hay un desconocimiento, no hay anosognosia, se escucha hablar mal y se pone muy nervioso. Y sabemos que un estado de estrés para hacer una producción lingüística, ¿no es cierto?, un mensaje, no es óptimo.
Por eso muchas veces pasa que lo presencial está más dificultado que lo automático, como es una llamada por teléfono. ¿Puedo agregar algo? Sí, Romy. Bien, no, que más allá de esto que explica Laura, también es importante cómo nos manejamos con ese paciente, con la paciencia, cómo le voy a hablar. Si uno también nota estos cambios cuando está con alguien de manera presencial o habla por teléfono, bueno, a veces no marcar tanto esas diferencias frente al paciente, sino también alentarlo, hablarle pausado o con palabras sueltas, frases cortas, porque cuando uno le plantea al paciente la dificultad o lo que está haciendo bien, eso también a veces lo excita y lo motiva, a veces no para bien. Entonces, bueno, esto de que el entorno también tiene que ser apropiado y acompañar tanto a lo positivo que va avanzando como a las cosas que todavía faltan. Lo importante de esto, creo que también es un poco como dije al final de la charla, es que todo eso se va recuperando, o sea, en la medida que el lenguaje se vuelve a organizar y se va ordenando, todo esto vuelve nuevamente a funcionar como antes. Muy bien, muchas gracias. Justamente esta misma persona nos consultaba si es posible de recuperar por completo. Así que creo que ya lo respondiste, Romy. Y tenemos una pregunta más. ¿Puede un paciente haber sufrido una ACV sin que tenga síntomas? Bueno, muy buena la pregunta, muchas gracias por hacer la pregunta. El ACV siempre da síntomas, no pasa desapercibido, o sea, la persona no es que tiene una ACV y no se enteró. A veces hay una confusión con esto, que lo que sucede es que se hace una resonancia, un estudio complementario de tomografía de la cabeza, y se encuentran manchitas blancas, ¿sí? Entonces se le dicen, pero usted tiene infarto. Entonces dice, ¿pero cómo? Si yo no me di cuenta, no tuve la debilidad en la mitad del cuerpo, bueno, eso no es una ACV, ¿sí? Es otra patología que tiene nombre y apellido, ¿sí? Pero no es una ACV. Por lo tanto, el mensaje para llevarse a su casa es que el ACV siempre da síntomas y pasa, digamos, siempre por algo que uno se da cuenta, de manera súbita, nunca de manera desapercibida. Muy bien. Había una pregunta de una persona que trabaja en la farmacia del Hospital Centenario. Sí. Iba a esa, justamente. A ver, buenas tardes. Bueno, me encuentro trabajando en la farmacia del Hospital Centenario y en esta catástrofe pandémica se observa el perjuicio en la salud individual y colectiva. ¿Cómo podemos hacer previos de ACV? Sí, en realidad estamos todos atravesando, como él decía, pero ¿cómo podemos hacer, digamos, qué es lo que podemos hacer previo a una ACV? Es lo que pregunta. Entiendo que sí. En realidad lo que podemos hacer es cuidarnos, como mencionamos anteriormente, con las medidas que fuimos diciendo en todas las charlas de controles. Me parece que quedarse en todo lo que está pasando en la pandemia y tratar todo el tiempo de ver lo negativo no sirve. Creo que cualquier momento de crisis también es un momento de poder empoderarse, como dijimos en toda la charla. Entonces creo que es momento de cuidarse hoy más que nunca en plena pandemia. Hay que aprovecharlo para realmente tratar de ir a todos los controles posibles, y si hay un mayor tiempo en la casa se pueden hacer inclusive teleconsultas si uno no quiere venir al hospital, pero sí uno no tiene que abandonar ningún tipo de cuidado personal y colectivo. Y esto que estamos haciendo acá es una manera de ayudar a la salud. O sea, hoy por hoy, cuando ustedes se vayan en breves minutos a seguir sus actividades, tal vez alguno de ustedes haya aprendido a diagnosticar una ACV, haya aprendido a que si hay alguien que sufre una ACV y tiene problemas en el lenguaje y se está rehabilitando, animarlo a decirle que lo va a poder recuperar, que esto va a poder pasar, ¿sí? Y a acordarse que es un momento muy traumático de la vida de cualquiera de nosotros, así que es fundamental que estas pequeñas intervenciones ustedes también las puedan multiplicar en el área social que tiene cada uno en su entorno, que es igual de importante que el hospital. O sea, que ustedes con sus familiares, amigos, puedan contarlo de esta charla, es algo que aportó mucho a la salud, ¿sí? A veces uno cree que aporta a la salud siendo médico, fonoaudiólogo, enfermero, y los que aportan a la salud permanentemente son cada uno de ustedes, los individuos que hacen a la sociedad. Perfecto. Bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Nos queda una sola pregunta, pero la vamos a leer y aprovecho para comentarles a todos
que las charlas se suben en un par de días al canal de YouTube de Grupo Gamma, las pueden volver a encontrar allí. Y por otro lado, si queda alguna duda pendiente, pueden escribirnos a eventos@grupogamma.com, pero se los voy a dejar por escrito en el chat, para que los profesionales las respondan por mail. Así que cualquier duda que surja a posteriori o que haya quedado pendiente ahora, lo pueden hacer por esa vía. Bien, bueno. La pregunta última, así cumplimos con el horario, es sobre quién coordina el equipo transdisciplinario. Sí. Había, bueno, preguntó Sí. varias veces. Está bien. Sí, en realidad los equipos transdisciplinarios, el que lo coordina es el paciente y la familia. Nosotros acompañamos, y esto es importante, acá no hay un protagonista. El protagonista no es el neurólogo, el cardiólogo, sino que es el paciente. Con esto doy ejemplos claros como el que mostré en nuestro protocolo, o sea, nosotros podemos discutir y les podemos contar al paciente cuál es el mejor tratamiento para una carótida, para el ACV, pero en realidad el deseo y lo que el paciente manifieste con eso que le estamos contando es el que nos va a marcar. Así que quién es el que guía, y el equipo transdisciplinario es el paciente, la persona que sufrió la determinada patología en cuestión. Bueno. Muy bien. Bueno. Allí les dejé a todos el correo de eventos@grupogamma.com. Ese es el correo donde pueden escribirnos y les derivamos las consultas a los. Bueno, mi saludo a Estela de Teach y a las 3 profesionales que realmente estuvieron muy bien, muy claro el curso, y creo que estos mensajes a la comunidad son realmente los que hacen de que nuestra profesión, la medicina, se enriquezca. Así que las felicito. Muchas gracias, Mario, a vos. Y muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Sí, Guada, cerrá, por favor. Gracias a todos. No, por favor, gracias a todos. Y bueno, quería dejarle como mensaje final de todo lo que dijeron, que estamos acá en el hospital siempre esperándolos, que la pandemia va a pasar y que vamos a seguir empoderándolos a cada uno de ustedes para que puedan volver, cuando esto pase, a transitar el hospital, que es de ustedes, para ustedes, y es el que nos enseña a diario qué es lo que tenemos que hacer. Así que muchísimas gracias, infinitas. Fue la verdad que un disfrute muy grande estar acá conectados y poder en esta pequeña hora contarles y acompañarlos en algunas temáticas como fue la de la ACV. Muchas gracias.